Te presentamos El Año de las Sombras, un libro único, 12 capítulos, 12 meses, 12 relatos llenos de misterio y terror. Descubre los secretos que se esconden en cada página. Consíguelo estas navidades en Amazon o en nuestra tienda de YouTube y regálaselo a alguien que se atreva a enfrentar estos oscuros misterios. ¿Estás listo para vivir un año de sombras? En una noche donde la oscuridad parece devorar cada rastro de luz, un hombre desesperado se adentra en el corazón de un bosque maldito. Los árboles, como guardianes espectrales, recitan letanías antiguas mientras el viento helado lleva consigo lamentos de almas perdidas. Cada paso que da resuena en la penumbra y una presencia invisible parece acecharlo desde las profundidades. Este hombre es el rey Saúl y su destino lo lleva a un encuentro prohibido con la temida bruja de Endor. Pero, ¿quién era esta terrorífica bruja? Aquí, en Sereno el Misteria, te desvelamos el secreto de esta bruja de Endor, acompañado de un relato de terror que te helará la sangre. En los textos de la antigua Israel, donde los ecos de lo sobrenatural susurraban entre las colinas, se erige la enigmática figura de la bruja de Endor. Su historia, narrada en el primer libro de Samuel, ha fascinado y aterrorizado a generaciones, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la intersección entre lo humano y lo misterioso. Durante el reinado del rey Saúl, Israel se enfrentaba a constantes amenazas de los filisteos. La tensión y el miedo impregnaban el ambiente y las prácticas esotéricas, aunque prohibidas, persistían en los márgenes de la sociedad. Saúl, en un intento por mantener la pureza religiosa, había expulsado a los médiums y adivinos de la Tierra Santa. A medida que la amenaza filistea se intensificaba, Saúl buscó desesperadamente la guía divina. Sin embargo, Dios guardaba silencio, sin responder a través de sueños, profetas o el Urim y Tumim. En su desesperación, Saúl recurrió a lo prohibido, consultó a una medium. Disfrazado, viajó de noche al pueblo de Endor, donde habitaba una mujer conocida por sus habilidades para comunicarse con los muertos. La medium, al principio reticente, debido a las prohibiciones impuestas por Saúl, finalmente accedió tras recibir garantías de seguridad. Al invocar al espíritu de Samuel, la mujer se sorprendió y reconoció a Saúl, recriminando el engaño. El espíritu, una vez presente, profetizó la inminente derrota de Israel y la muerte de Saúl y sus hijos. Este relato ha suscitado numerosos debates teológicos y académicos. Algunos sostienen que la aparición de Samuel fue un acto divino, mientras que otros argumentan que fue una manifestación demoníaca o una ilusión creada por el medio. Independientemente de la interpretación, la historia subraya las consecuencias de desobedecer mandatos divinos y buscar respuestas en lo oculto. La figura de la bruja de Endor ha trascendido las escrituras, inspirando obras literarias, artísticas y cinematográficas. Su imagen ha sido reinterpretada en diversas culturas, simbolizando la eterna fascinación humana por lo desconocido y el deseo de comunicarse con el más allá. La noche, áspera y negra como un cuervo, extendía sus garras sobre el valle.
El aire estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel como un presagio no deseado. Había un silencio extraño, no natural, como si el mundo contuviera la respiración en espera de algo inevitable. Caminaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño asentamiento olvidado por el tiempo, con el nombre de Endor apenas visible en un cartel de madera desgastado. Mi linterna apenas podía cortar la opacidad que me rodeaba. Los árboles, altos y desprovistos de hojas, se alzaban como guardianes espectrales. Cada rama, un dedo apuntando hacia un cielo sin estrellas. Todo comenzó con una curiosidad malsana, un fragmento de leyenda que resonaba en susurros entre eruditos del oculto y campesinos supersticiosos. Una bruja, se decía, vivió aquí siglos atrás. No una simple hechicera de cuentos infantiles, sino una invocadora de almas, una sombra entre vivos y muertos, inmortalizada en pergaminos prohibidos y advertencias olvidadas. Mi curiosidad siempre había sido un arma de doble filo. Cada relación sobre lo oculto, cada susurro de lo prohibido, era una invitación que no podía ignorar. Esta vez creía que el conocimiento me haría inmune, pero estaba lejos de entender lo que había desatado. Pero mientras avanzaba, cada paso más pesado que el anterior, sentía una punzada en el pecho. No era miedo, no aún. Era algo más primitivo, una sensación que reptaba por mi columna como un aliento helado, un presentimiento que no supe identificar, pero que no pude ignorar. El suelo bajo mis pies comenzó a crujir, como si las mismas raíces estuvieran vivas, moviéndose bajo el peso de mi intrusión. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, una figura, inmóvil y oscura, como si fuera parte del paisaje, pero incorrecta de una manera que no podía explicar. No se movía, no me miraba, pero yo sabía, con una certeza aterradora, que ella había estado esperando. Y ahora, también yo estaba atrapado. El aire era una mezcla de aromas amargos, tierra húmeda, hojas muertas y algo más tenue, metálico, que me revolvía el estómago. Había avanzado apenas unos metros desde donde aquella figura se recortaba contra la oscuridad, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. El bosque parecía expandirse y contraerse, un pulmón muerto que respiraba con lentitud, envolviéndome en un laberinto sin salida. Mis pasos se detuvieron cuando algo cruzó a mi izquierda. Giré la linterna en un reflejo instintivo, para solo encontrar un tronco torcido que me parecía observar, con nudos que simulaban cuencas vacías. Era un truco de la luz, me dije, pero la sensación de inquietud aumentaba, como si el bosque en sí estuviera al tanto de mi presencia. Avancé a tientas. La tierra se volvió más fangosa. Los zapatos quedaban atrapados con cada paso. No había viento, pero el crujir de las ramas se oía intermitentemente, siempre lejos, como si algo o alguien estuviera rodeándome. Me giré más de una vez, seguro de que encontraría a alguien o algo detrás de mí, pero siempre me enfrentaba al vacío, o a la figura distante que parecía acercarse sin mover un músculo. Mi linterna se apagó por un instante. En ese parpadeo, el bosque cambió. Donde antes había solo árboles y maleza,
ahora se alzaba una estructura. Una cabaña destartalada, con el tejado desplomado y las ventanas oscurecidas por una suciedad que parecía haber estado allí por siglos. La vi al mismo tiempo que sentí el cambio en el aire, una opresión que pesaba sobre mis pulmones. Algo me dijo que debía irme, que esta cabaña no debía ser pisada por nadie vivo. Pero como la mayoría de las advertencias que mi instinto me había dado aquella noche, la ignoré. Empujé la puerta y ésta se abrió con un gemido agónico. Dentro, la oscuridad era total, pero el olor me golpeó de lleno. Putrefacción, como si algo hubiera muerto allí y hubiera sido olvidado durante décadas. Encendí mi linterna, que temblaba en mi mano. Había muebles rotos, un espejo astillado colgado torcido en una de las paredes y un suelo cubierto de hojas secas y algo que parecía ceniza. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en el centro. Un círculo, dibujado con precisión imposible en el suelo, hecho con lo que a primera vista parecía ser sangre seca. Símbolos indescifrables rodeaban su perímetro y en el centro una pequeña pila de huesos, demasiado pequeña para pertenecer a un adulto. Retrocedí instintivamente, pero mi pie golpeó algo. Me giré para encontrar un cuenco metálico, corroído y parcialmente enterrado en las cenizas. Dentro había restos de un líquido oscuro que no quise identificar. El sonido me sobresaltó. No era un ruido estridente ni brusco, sino un murmullo, apenas audible. Era como si alguien susurrara palabras que no podía entender, pero que reconocía como antiguas. Giré la linterna hacia el origen del sonido, pero no había nada allí, solo la cabaña vacía y sus sombras que parecían moverse de forma independiente. Y entonces el espejo reflejó algo. No era mi rostro, no era el interior de la cabaña. Era un campo, un paisaje oscuro y desolado, donde una mujer de cabello largo y desengrañado vestía con ropas que parecían hechas de jirones de noche misma. Caminaba arrastrando un bulto detrás de ella. No podía apartar la vista del espejo, como si éste me estuviera mostrando una película antigua, aunque mi corazón palpitaba descontrolado. La mujer se detuvo y giró lentamente la cabeza, como si supiera que estaba siendo observada. Sus ojos, vacíos como los de un cadáver, me perforaron el alma. De repente, el espejo se hizo añicos sin previo aviso, con un estruendo que pareció sacudir la cabaña entera. Me tambaleé, caí hacia atrás y mi linterna se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad. Traté de encenderla, pero mis manos temblaban tanto que la dejé caer de nuevo. En ese instante lo supe. No estaba solo. El aire se enfrió de golpe y mi respiración formó nubes en la penumbra. Un sonido bajo, como el roce de una túnica pesada contra el suelo, llegó a mis oídos. Cerré los ojos, pero el sonido se acercaba más y más, hasta que pude sentir un aliento helado en mi nuca. Me giré de golpe, encendiendo la linterna en un movimiento desesperado. No había nadie, pero el círculo de sangre ahora brillaba tenuemente, como si lo iluminaran desde dentro. Los símbolos parecían arder y los huesos en el centro comenzaban a moverse,
encajando unos con otros, formando algo que no quise mirar por más tiempo. Corrí hacia la puerta, pero parecía más lejos de lo que recordaba. Cada paso era un esfuerzo, como si el aire se hubiera vuelto denso, casi líquido. Cuando finalmente salí de la cabaña, el bosque no era el mismo. Los árboles estaban más juntos, las ramas colgaban más bajas y el cielo, antes negro, ahora estaba tratado de un rojo que parecía sangre fresca. Pero lo peor fue la figura. Estaba allí, al pie de la colina, inmóvil como siempre, pero más cerca. Pude ver sus manos, delgadas y retorcidas, y el rostro que antes había permanecido en sombras. Era el mismo del espejo. Y entonces lo entendí. Yo no había llegado aquí buscando respuestas. Había sido llamado. Empecé a correr, dejando atrás la cabaña maldita, y en dirección opuesta a la figura de la colina. Pero cada paso me alejaba más de la cordura. Los árboles se alzaban deformes. Sus siluetas grotescas parecían seguirme en mi huida sin rumbo. Cada paso resonaba como un eco de desesperación, pero sabía que no era el bosque lo que me acechaba. Era ella. Cuando el suelo bajo mis pies cedió repentinamente, el terror me arrancó un grito. Rodé por una pendiente abrupta, mi cuerpo golpeando raíces y piedras, hasta que me detuve, jadeante, en una hondonada. Dolorido, traté de incorporarme, pero un olor familiar me llegó de nuevo. Sangre y ceniza. Abrí los ojos y vi que estaba rodeado de símbolos tallados en la tierra, similar a los de la cabaña, pero más grandes. Me estremecí al ver que la figura estaba al otro lado del claro. No había tiempo para pensar. Ella había llegado. La figura no caminaba, sino que se deslizaba, como si flotara a centímetros del suelo. Sus manos huesudas se extendieron hacia mí, y el aire pareció llenarse de un zumbido agudo, como miles de insectos golpeando contra una barrera invisible. Mi cuerpo se tensó, incapaz de moverse, como si estuviera clavado al suelo por raíces invisibles. Sentí cómo mi pecho se comprimía, cada respiración más difícil que la anterior. Cuando los dedos de aquella mujer, si es que podía llamarse mujer, rozaron mi rostro, el frío que me invadió fue más profundo que cualquier invierno. Mis pensamientos parecían disiparse, reemplazados por imágenes que no eran mías. Un hombre sentado junto al fuego, una niña que cantaba una canción de cuna y luego gritos desgarradores. Pude sentir su hambre, no de carne, sino de vida, de memoria. Se estaba llevando fragmentos de mí. Con un esfuerzo titánico, levanté mi mano y encendí la linterna que todavía sostenía, rezando para que no volviera a fallar. La luz, aunque débil, hizo que la criatura retrocediera con un grito que perforó mis oídos. Aproveché el momento para incorporarme y correr nuevamente, sin dirección, sin lógica, pero con una sola intención: sobrevivir a esta pesadilla. El bosque, sin embargo, tenía otras intenciones. Los árboles parecían moverse a voluntad, cerrándome el paso, obligándome a gritar e enfrentarme a la bruja de Endor una y otra vez. Su forma se multiplicaba, a veces delante de mí, otras al costado. Cada versión de su rostro era más espantosa que la anterior.
ojos vacíos, bocas que no debían estar allí, y un vacío insondable donde debería haber humanidad. Finalmente, llegué a un claro iluminado por la luna. La luz plateada bañaba el espacio, dándome un respiro momentáneo. Pero cuando giré la vista hacia el cielo, lo que vi me heló la sangre. La luna no era la que recordaba. Estaba teñida de rojo, un rojo que pulsaba como un corazón enfermo, marcando un ritmo que hacía eco en mis sienes. Entonces la vi por última vez, pero esta vez la bruja no estaba sola. A su alrededor, sombras más pequeñas se alzaban, figuras humanoides que surgían del suelo como humo, cada una más grotesca que la anterior. No se movían, pero sus ojos, cientos de ellos, brillaban como carbones encendidos. Sentí que mi cordura se tambaleaba al enfrentar esa visión. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Tomé una rama caída y la envolví con un trozo de tela de mi camisa. Con manos temblorosas, encendí una chispa con el encendedor que llevaba en el bolsillo. La pequeña llama creció, iluminando apenas unos metros a mi alrededor, pero fue suficiente. Las sombras retrocedieron, aunque la figura principal permaneció inmóvil, observándome con esa sonrisa de retorcida que parecía burlarse de mi patético intento de defenderme. Con un grito de pura desesperación, lancé la antorcha improvisada hacia ella. La llama atravesó el aire y cayó a sus pies, prendiendo las raíces del círculo donde estaba parada. Las llamas crecieron rápido, como si el bosque mismo hubiera esperado ese momento. Las sombras se enfriaron, retrocediéndose y desvaneciéndose en el aire mientras la figura principal permanecía allí, quieta, su forma oscurecida por el fuego. Pero antes de desaparecer, sus labios se movieron, formando palabras que no pude oír, pero que entendí con una certeza aterradora. Esto no termina aquí. Cuando todo quedó en silencio, el bosque parecía haber cambiado de nuevo. Los árboles eran más normales, el aire menos opresivo, pero en mi interior sabía que no había salvación. Esa cosa no había sido destruida, solo contenida. Con los pulmones ardiendo y el cuerpo temblando, me arrastré fuera del claro. No sabía si era el amanecer lo que iluminaba el horizonte o si el fuego seguía propagándose, pero en ese momento no importaba. Había sobrevivido al primer enfrentamiento, pero algo en mi interior me decía que la verdadera lucha apenas había comenzado. El aire parecía más limpio cuando salí del bosque. Las sombras no se movían y por primera vez en lo que parecían horas, el zumbido en mis oídos desapareció. Frente a mí, un campo abierto se extendía, cubierto por una neblina tenue que reflejaba la luz pálida de una luna que había recuperado su habitual color blanco. Mientras apenas respondía, cada paso era un recordatorio de las heridas y golpes que llevaba encima. Pero el silencio me ofrecía un engañoso consuelo. Pensé, ingenuamente, que el peligro había quedado atrás. Un antiguo campanario sobresalía en la distancia, su silueta desdibujada por la niebla. Era la única estructura visible, una promesa de refugio. Mis instintos gritaban que no debía ir hacia allí, pero mi mente, agotada, buscaba cualquier señal de civilización. La cúpula del campanario parecía casi acogedora bajo la luz lunar. Sin pensarlo demasiado,
Avancé, atravesando el campo cubierto de hierba mojada que parecía retener ecos de pasos que no eran los míos. Cuando llegué, descubrí que el campanario pertenecía a una iglesia derruida, apenas una sombra de lo que fue. Las puertas de madera estaban entreabiertas, mostrando el interior cubierto de escombros y bancos rotos. Un altar de piedra se alzaba al fondo, coronado por una cruz que había perdido su brillo. Alrededor, símbolos grabados en las paredes parecían antiguos, ilegibles, pero llenos de una energía que me hizo estremecer. Al entrar, sentí un cambio en la atmósfera. Busqué cualquier señal de peligro, pero todo estaba inmóvil, así que decidí sentarme en uno de los pocos bancos que todavía estaban intactos. Mis manos temblaban mientras intentaba calmar mi respiración. Miré alrededor y traté de encontrar algo que me explique qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando lo vi. Un libro descansaba en el altar. Su cubierta relucía como si el tiempo lo hubiera ignorado deliberadamente. Cada paso hacia él resonaba en la iglesia vacía, como si los ecos fuesen advertencias. Reconocí en su portada un símbolo del bosque, pero ahora sus líneas parecían bailar, hipnotizándome. Mi instinto me dijo que lo dejara, pero mi mano ya lo estaba abriendo. Las páginas estaban llenas de ilustraciones grotescas, figuras humanas deformadas que parecían retorcerse en agonía. Textos en un idioma que no reconocía llenaban los márgenes, sus letras bailando en mi visión como si estuvieran vivas. Pero en una de las páginas centrales algo llamó mi atención. Un dibujo de la figura que me había perseguido. Bajo la ilustración, un fragmento de texto parecía brillar débilmente. En ese momento, un ruido sordo me hizo girar. La puerta de la iglesia, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. El aire se había vuelto más frío y la niebla del exterior comenzaba a filtrarse bajo las grietas de las paredes. Era como si el edificio quisiera retenerme, encerrarme dentro de sus muros. Sentí cómo el pánico crecía en mi pecho, pero mis ojos se volvieron hacia el libro, como si una fuerza invisible me obligara a continuar leyéndolo. El texto comenzó a formarse en mi mente, palabras que no entendía, pero que reconocía. Hablaban de un ritual, un sacrificio y de un portal entre mundos. Mi mente se resistía a aceptar lo que leía, pero en mi interior sabía que era verdad. Esta iglesia, este lugar, no era un refugio. Era un altar para aquello que había desatado. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y la creciente sensación de ser observado. Mi respiración se aceleró y cuando volví la vista al libro, las palabras habían cambiado. Ya no hablaban del portal. Ahora describían a alguien. A mí. Las paredes comenzaron a temblar ligeramente y un sonido bajo, un murmullo que parecía provenir de las mismas piedras, llenó el espacio. Reconocí el tono. Era el mismo susurro que había escuchado en la cabaña. Estaba atrapado. El altar, el libro, todo había sido una trampa. La figura no había terminado conmigo. Me había conducido aquí deliberadamente. Recogí el libro, con la esperanza de que pudiera contener algo para revertir lo que fuera que había comenzado.
pero al hacerlo, sentí como una ráfaga helada atravesaba la iglesia. Las ventanas se rompieron simultáneamente y la niebla inundó el espacio, envolviéndome en una oscuridad que no podía disipar. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché el primer paso detrás de mí. Luego otro. Era ella, y esta vez sabía que no habría escapatoria. La iglesia respiraba. Sus muros exhalaban un vapor espeso que se adhería a mi piel como un sudor frío. No había escapatoria. La puerta estaba cerrada y las ventanas eran meros agujeros negros que no ofrecían salida. La figura detrás de mí se movía lentamente. Sus pasos resonaban con un peso que hacía crujir el suelo. Sabía que era ella, pero algo en mi ambiente había cambiado. Esta vez no estaba jugando. El libro vibraba en mis manos, emitiendo un calor vivo. Casi respiraba. Mientras lo sostenía, una voz tenue pero autoritaria resonó en mi mente, prometiéndome respuestas a cambio de mi voluntad. Cerré los ojos para bloquearla, pero el hedor a carne quemada me obligó a abrirlos. Ante mí, el altar ardía con un fuego negro que devoraba incluso la penumbra, como si el libro estuviera cobrando vida. De ellas emergieron manos huesudas y luego cuerpos retorcidos, cada uno más monstruoso que el anterior. Estaban llenos de cicatrices, sus pieles colgando como si fueran parches cosidos con desprecio. Eran las sombras que había visto antes, pero ahora tenían forma física y venían hacia mí. Grité y corrí hacia un rincón, alejándome del altar, pero el libro volvió a abrirse solo. Una ráfaga de viento invisible arrancó las páginas y las dispersó por la iglesia. Cada hoja, al tocar el suelo, se transformaba en un nuevo símbolo que se quemaba en las piedras, extendiendo el círculo que había comenzado en el altar. Era un ritual que no entendía, pero sentía su poder. Todo el edificio temblaba y los símbolos brillaban con un color carmesí que parecía palpitar mis sienes. La bruja de Endor apareció frente a mí sin aviso. No caminó, no se deslizó, simplemente estaba ahí, como si el aire la hubiera depositado a 1 metro de distancia. Su rostro era más nítido esta vez, y por primera vez sentí que podía reconocerla. Había algo vagamente humano en sus rasgos, como si alguna vez hubiera sido como yo. Pero sus ojos eran pozos vacíos, y su boca, una grieta negra que goteaba un líquido espeso y oscuro que apestaba a óxido. Alzó una mano y, con un gesto lento, extendió sus dedos hacia mí. No podía moverme. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado a mi alrededor. Sentí como su frío me envolvía, no en la piel, sino en lo más profundo de mi ser. Imágenes horribles llenaron mi mente, mi cuerpo desgarrado, mi sangre siendo consumida por esas criaturas, mi alma atrapada en el libro, una página más en su colección infinita. Pero entonces algo cambió. La iglesia dejó escapar un crujido y una grieta apareció en el suelo. De ella brotó un líquido oscuro que no era agua ni sangre, sino algo más denso, más vivo. La figura giró su cabeza hacia el altar, como si algo la hubiera llamado. La grieta se expandió y del abismo surgió una columna de carne y hueso que se retorcía y crujía, formando un cuerpo imposible. Era una abominación.
un conglomerado de rostros gritando y extremidades que parecían querer escapar de sí mismas. En ese instante lo comprendí. La bruja no era el maestro, era un sirviente. Lo que había desatado, lo que estaba por venir, era algo mucho peor. Aproveché su distracción para moverme, tomando una de las antorchas improvisadas que había dejado caer antes. Encendí la llama, pero no era suficiente. El libro, en el centro de todo, seguía abierto, sus páginas restantes girando como si fueran controladas por una fuerza invisible. Sabía lo que tenía que hacer. Corrí al altar, esquivando las sombras que intentaban atraparme, y lancé la antorcha sobre las páginas restantes. El grito que siguió no fue humano. Fue un rugido que sacudió los cimientos de la iglesia, que hizo que mis huesos vibraran. El altar explotó en llamas y las criaturas comenzaron a desvanecerse una por otra, retorciéndose y soltando chillidos agónicos. La bruja se giró hacia mí, su rostro deformándose en una expresión de odio puro. Sabía que la había desafiado. Pero no fue suficiente. Del abismo surgió una mano enorme, cubierta de un tejido palpitante que parecía latir al ritmo de los gritos. La mano rompió los muros de la iglesia, arrancando secciones enteras como si fuera papel. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. El mundo se estaba derrumbando. Corrí hacia la puerta, que milagrosamente estaba abierta. Salí al campo, pero el paisaje había cambiado. Ya no era un lugar natural, sino un páramo de carne y hueso, un espacio donde el cielo era una cúpula de piel y el suelo pulsaba como un órgano gigante. La figura estaba detrás de mí, pero esta vez no estaba sola. Las criaturas que habían escapado del libro la rodeaban, formando un ejército que se acercaba lentamente. Sabía que no podía huir, pero mi instinto me llevó a correr de todos modos. Cada paso que daba, el suelo cedía un poco más, hundiéndome en un líquido espeso que parecía absorberme. Llegué a la colina, la única estructura visible en aquel paisaje de pesadilla. Allí, al mirar atrás, lo vi. La figura alzaba el libro, ahora intacto, y lo abrió una vez más. Las páginas comenzaron a brillar y en ellas vi mi rostro. Una de las criaturas rompió filas, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y malevolencia. En sus manos sostenía una página, rasgada y cubierta de sangre fresca. Al tocarla, un calor abrasador recorrió mi cuerpo y el mundo se derrumbó. Cuando desperté, el bosque me rodeaba, pero algo había cambiado. Sentía el libro como una extensión de mí. Sus páginas en blanco guardaban algo que yo solo podía completar. Susurraban promesas que no sabía si podía rechazar. Ya no era el mismo, ni lo sería jamás. Sus páginas vacías contenían promesas de poder y condena. No era una amenaza, sino un juramento. Eres mío ahora.